Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo algo que me llegó directo al alma, porque estas historias son exactamente el tipo de cosas que uno no se puede inventar. Son experiencias reales, vividas por personas comunes, gente normal que simplemente estaba haciendo su trabajo cuando algo completamente inexplicable se cruzó en su camino. Y el escenario de hoy tiene un elemento en común que me parece fascinante: a la carretera de noche. Ese lugar donde el mundo parece diferente, donde las reglas cambian, donde la oscuridad se convierte en protagonista y donde, por alguna razón que nadie termina de entender, ocurren cosas que desafían toda lógica. Vamos con la primera historia, la tienda de la última salida. Esto que les voy a contar me lo compartió una chica de la comunidad, y desde que lo leí, no pude quitármelo de la cabeza. Dice ella que hace aproximadamente 10 años, su mamá y ella trabajaban juntas atendiendo una de esas tienditas de conveniencia que hay en cada esquina de cada ciudad. Ya saben de cuáles les hablo. Esas que siempre tienen luz aunque sean las 3 de la mañana, que huelen a café recién hecho y a pan dulce, y que parecen un pequeño oasis en medio de la noche. Pero esta en particular no estaba en el centro de ninguna ciudad. Estaba en la última salida, justo donde la ciudad termina y la carretera empieza. Ese punto liminal, ese umbral entre lo urbano y lo desconocido. Y claro, esa ubicación cambiaba todo. No era el mismo tipo de cliente que el del centro. No había tanta gente extraña caminando a deshoras. Alrededor solo había algunas fábricas pequeñas que cerraban temprano. Ninguna casa cerca. Y más allá, la carretera abierta y oscura. Con el tiempo, la inseguridad en la zona fue creciendo y eventualmente dejaron el trabajo. Pero antes de irse, vivieron algo que ninguna de las dos ha podido explicar hasta el día de hoy. A las 11 de la noche cerraban las puertas principales y atendían únicamente a través de una ventanilla. Así era la rutina. Y esa noche, ya cerca de la medianoche, llegó un señor en un automóvil que de inmediato llamó la atención. No era un carro cualquiera, era un vehículo de los años 60, de esos que ya casi no se ven rodando, pero este estaba impecable, como si el tiempo no lo hubiera tocado, como si alguien lo hubiera cuidado con una dedicación casi obsesiva durante décadas. Y el señor que lo manejaba hacía juego con el carro. Era un hombre mayoere, elegante, con un saco a cuadros y un suéter de cuello de tortuga, de esos que uno imagina en fotografías antiguas, en blanco y negro, en una época donde la gente se vestía con más cuidado, con más intención. La mamá estaba barriendo cerca de la puerta, así que fue ella quien abrió la ventanilla para atenderlo. El señor pidió un café y un emparedado. Dijo que le esperaba un viaje largo por delante. Nuestra narradora, que dice ser muy platicadora menos, y eso lo entiendo perfectamente. Yo también soy así. Se acercó para ver el carro de cerca y de paso preguntarle a dónde se dirigía. Y fue en ese momento, al asomarse un poco más cuando lo vio, había una mujer en el asiento trasero. No le alcanzaba a ver la cara con claridad porque la oscuridad dentro del vehículo era densa, pero sí podía distinguir su silueta y su cabello. Un peinado ondulado, muy cuidado, muy particular, de esos estilos que ya no se usan, que pertenecen a otra época, como el propio carro, como el propio señor. La mujer estaba sentada completamente quieta, mirando hacia el frente, sin moverse, sin decir nada. El señor estaba distraído revisando su teléfono, así que nuestra narradora no lo interrumpió. Se quedó observando, intrigada, tratando de ver mejor. Y fue entonces cuando notó que algo había cambiado. La mujer ya no miraba hacia el frente, ahora la miraba a ella. No podía distinguir sus facciones. La oscuridad dentro del carro lo impedían, pero sus ojos, sí los podía ver. Dos puntos brillando en la oscuridad, reflejando quizás la luz de la tienda, o quizás algo más, algo que no tiene una explicación tan simple. En ese momento llegó la mamá con el café listo y le pidió a su hija
que fuera a la caja a cobrar. Pero antes de irse, nuestra narradora, con esa naturalidad que da la juventud y la curiosidad, le preguntó al señor casi de broma: ¿y a la muchacha no le va a comprar nada? El señor la miró sin entender. Perdón, dijo Ann, la muchacha, la que está en su carro. El señor la miró por un momento, con una expresión que no era de confusión, sino de algo más profundo, algo más incómodo. Giró lentamente la cabeza hacia su automóvil, como si en el fondo no quisiera hacerlo, como si una parte de él ya supiera lo que iba a encontrar, o más bien, lo que no iba a encontrar. Luego volvió a mirarlas. No viene nadie conmigo, dijo. Su voz era tranquila, pero algo en ella había cambiado. Ann Payso, una tensión que no estaba ahí cuando pidió su café y su emparedado. Dio unos pasos hacia el carro. Se acercó a la puerta trasera. La abrió despacio. No había nadie. El asiento estaba vacío. Completamente vacío. Regresó hacia la ventanilla y las dos pudieron verlo claramente. Estaba pálido. No como alguien que acaba de recibir una broma pesada. Pálido. Como alguien a quien acaban de sacudir por dentro algo que no tiene nombre. Les preguntó cómo era la mujer que habían visto, dónde estaba sentada, cómo iba vestida. La mamá, con ese instinto protector que tienen las madres, trató de suavizar el momento. Le dijo que no le hiciera caso a su hija, que seguramente había visto mal, que la luz de la tienda a veces jugaba trucos con los ojos a esas horas de la noche, pero el señor no parecía del todo convencido, y honestamente, ¿quién podría estarlo? Lo que vino después fue algo que nadie esperaba. En lugar de pagar rápido y marcharse, el señor se quedó. Empezó a hablarla, a contarles cosas. Les dijo que no solía usar ese carro, que llevaba años guardado, casi como una reliquia, pero que algo había surgido, una emergencia, un viaje que no podía posponer, que no le gustaba manejar de noche, menos aún en carretera abierta, y menos aún solo, y esa última palabra la dijo de una manera muy particular, como subrayándola, como recordándose a sí mismo que si iba solo, que definitivamente iba solo, aunque algo en su interior quizás no estaba del todo seguro. De eso, Jan habló y habló. Se tomó su café, Ann pidió otro, Ann siguió platicando. Nuestra narradora dice que en ese momento entendió lo que estaba pasando. Realmente el señor tenía miedo. No quería. Cada minuto que pasaba dentro de la luz de esa pequeña tienda era un minuto que no tenía que estar en esa carretera oscura, solo, con lo que fuera que pudiera estar esperándolo afuera. Y uno lo entiende, ¿verdad? Uno lo entiende perfectamente. Cuando por fin reunió el valor suficiente y decidió continuar su camino, pagó, se despidió con educación, como el caballero que claramente era, y arrancó su automóvil perfecto hacia la oscuridad de la carretera. Nuestra narradora se acercó entonces a su mamá. Quería decirle algo importante. Quería que su mamá supiera que no había imaginado nada, que lo que vio era real, que esa mujer estaba ahí. Pero antes de que pudiera abrir la boca, su mamá se le adelantó. Yo también la vi, Ann, y aquí se me eriza la piel cada vez que lo leo, porque eso cambia todo. No es la historia de una chica con imaginación activa a medianoche. Son dos personas, madre e hija, que vieron lo mismo, de manera independiente, sin hablarlo entre ellas, sin sugestionarse mutuamente. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué viajaba con ese señor sin que él lo supiera? O quizás si lo sabía, en algún nivel que no se permite reconocer conscientemente, no lo sabemos. Y eso, amigos, es exactamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa. La caseta en la carretera peligrosa. Pasamos ahora a la segunda historia. Y esta viene de alguien que trabajó durante casi un año completo cobrando en casetas de peaje. Antes de entrar en lo que pasó, déjeme pintar el escenario porque es importante. Esta persona estuvo asignada la mayor parte del tiempo en una caseta específica, ubicada justo antes de un tramo de carretera que tiene fama en la zona. Un tramo del que se cuentan leyendas, del que la gente habla en voz baja, del que prefiero no decir el nombre exacto porque, según nos cuenta, su hermana sigue trabajando ahí, y uno respeta eso. La configuración del lugar era así, en 4 casetas de cada lado.
pero la entrada y la salida no estaban juntas. Las separaba una pequeña colina. En los turnos de madrugada, normalmente solo 2 casetas permanecían abiertas. Esa noche en particular, eran 2 cajeros y una persona más de mantenimiento. La carretera no era de las más transitadas. Menos aún, a esas horas, nuestro narrador lo describe como un tramo verdaderamente solitario, sin nada en medio. Sin gasolineras, sin restaurantes, sin luces, solo asfalto y oscuridad durante kilómetros y kilómetros. Y fue precisamente esa soledad la que hizo que lo que pasó después fuera tan impactante. Cerca de las 2 de la mañana, cuando el tiempo parece moverse diferente y los sentidos están a la vez embotados y extrañamente agudizados, algo rompió la rutina. Una señora pasó caminando así. De la nada, salió de entre las casetas cerradas. Caminó con total normalidad hacia el costado de la carretera y en cuestión de segundos, la oscuridad se la tragó. Nuestro narrador describe algo que me parece clave. Algo que a veces se pasa por alto en estas historias. No era su apariencia sobrenatural lo que asustaba, era exactamente lo contrario. Era una mujer de unos 40 años, delgada, vestida de manera completamente ordinaria, limpia, cuidada, como si acabara de salir de su casa para ir al supermercado. Y eso, dice él, era lo más aterrador de todo, porque no había ninguna explicación lógica para que una mujer así en ese estado estuviera caminando sola por ahí a las 2 de la mañana en medio de la nada, sin un carro averiado cerca, sin señales de accidente, sin absolutamente nada que justificara su presencia en ese lugar, en ese momento. Ninguno de los 2 cajeros quería salir de su caseta. Y honestamente, ¿quién los puede culpar? Hay algo en esa combinación de soledad, madrugada y aparición inexplicable que paraliza instintos que normalmente funcionan de manera automática. El instinto de ayudar, el instinto de acercarse, el instinto de preguntar si todo está bien. Todo eso se congela cuando algo no cuadra de la manera en que esto no cuadraba. Así que tomaron la decisión más razonable que pudieron en ese momento. Le avisaron al señor de mantenimiento, le pidieron que diera una vuelta por la zona, que revisara si la señora estaba bien, que quizás había habido un accidente más adelante y ella era una víctima que caminaba en estado de shock. Eso tenía sentido, eso era explicable. El señor de mantenimiento salió a revisar. Nuestro narrador, animado quizás por la compañía, se alejó un poco de su caseta y se puso junto a él. Y desde ahí, cuando un carro que venía a lo lejos barrió la carretera con sus faros, pudieron verla. Ahí estaba, la silueta de aquella mujer, caminando tranquilamente a un costado de la carretera, por esa larga recta que se extendía durante kilómetros hacia la oscuridad, caminando como si fuera la cosa más normal del mundo, como si simplemente estuviera dando un paseo nocturno por el lugar más solitario e inhóspito imaginable. Reportaron la situación a la policía de caminos, que siempre mantenía una patrulla rondando por la zona dado el historial del tramo. Les dijeron que iban a ir a verificar que la señora estuviera bien. Mientras su compañero y el señor de mantenimiento describían a la mujer para el reporte, nuestro narrador aprovechó para ir al baño. Y aquí es donde la historia da un giro que cambia todo. Desde el baño podía escuchar las voces de sus compañeros afuera, platicando, algo preocupados todavía, procesando lo que habían visto. Nuestro narrador bajó el volumen de su celular y siguió escuchándolos, dejando que la rutina de ese pequeño sonido familiar lo reconfortara un poco. Pero de repente, las voces cambiaron. No en tono, no gradualmente, cambiaron de golpe. Se volvieron más fuertes, más urgentes. Y antes de que pudiera reaccionar y salir, escuchó algo que le heló la sangre incluso desde la distancia. Estaban gritando. No tuvo tiempo de procesar qué estaba pasando, porque en ese mismo instante la puerta del baño se abrió de golpe y alguien entró corriendo, cerrándola detrás de sí con fuerza. Era el señor de mantenimiento sudando con los ojos muy abiertos, con esa expresión que uno reconoce inmediatamente porque es una expresión que el cuerpo produce de manera involuntaria cuando ha visto algo que el cerebro todavía no sabe cómo clasificar.
Nuestro narrador le preguntó qué había pasado, si le habían hablado de algo, si había novedades de la policía. El señor de mantenimiento lo miró y sacudió la cabeza. No entiendes. Hizo una pausa, como ordenando sus palabras, como asegurándose de poder decirlo de manera coherente. Volvió a pasar. Nuestro narrador no entendió de inmediato qué quería decir con que volvió a pasar. La señora había regresado, había dado la vuelta, y entonces el señor de mantenimiento se lo explicó con esa economía de palabras que tiene la gente cuando está genuinamente asustada y no quiere revivir lo que acaba de ver más de lo estrictamente necesario. La misma mujer había vuelto a aparecer desde la carretera. Había caminado de nuevo por entre las casetas cerradas, exactamente igual que la primera vez, con la misma tranquilidad, con el mismo paso sereno e inquietante, y se había vuelto a perder por el mismo lugar, hacia la misma oscuridad, el mismo recorrido en exacto, punto por punto. Nuestro narrador intentó encontrarle una explicación lógica. Le dijo que no era posible, que seguramente era otra persona, que quizás alguien más caminaba por ahí esa noche y la oscuridad los estaba confundiendo, pero cuando salió del baño y vio a su compañero cajero, supo que la explicación lógica no iba a funcionar esta vez. Su compañero estaba fuera de la caseta y al verlo llegar corrió hacia Elan. Lo que le contó a continuación es algo que nuestro narrador dice que no puede repetir con exactitud. No quiere reproducir las palabras precisas que usó su compañero, pero el mensaje era claro. La mujer era la misma. Exactamente la misma cara, los mismos rasgos, la misma ropa, pero algo en ella había cambiado de una manera que no tiene una descripción fácil, ni cómoda. Se veía diferente, como si entre la primera y la segunda aparición algo le hubiera ocurrido. Algo terrible, algo que había dejado una marca visible en su expresión, en su cara, en la manera en que su presencia se sentía en el aire, y aún así caminaba igual, con esa misma tranquilidad perturbadora, sin detenerse, sin voltear a ver a nadie, sin inmutarse ante los dos hombres que la observaban con los ojos muy abiertos y el corazón en la garganta. Las cámaras de seguridad no registraron nada, ni la primera vez, ni la segunda. La policía llegó y les preguntó qué había pasado. Los compañeros estaban completamente convencidos de que lo que habían presenciado no tenía explicación dentro de los límites de lo que conocemos como normal. Y nuestro narrador, que había visto a la mujer la primera vez con sus propios ojos, no tenía ninguna razón para dudar de ellos. Él mismo reconoce algo con una honestidad que me parece muy valiosa. Tuvo suerte de no haber estado afuera para la segunda aparición. Tiene una condición cardíaca y dice, con una calma que en sí misma da algo de escalofríos, que cree que esa experiencia la habría vivido de una manera muy diferente a la de sus compañeros. Lo que más le inquieta de todo, lo que no lo deja terminar de procesar la experiencia, incluso con el tiempo que ha pasado, es que esa mujer no forma parte de ninguna leyenda conocida del lugar. El tramo de carretera tenía sus historias, sus rumores, sus relatos que circulaban de boca en boca, pero ella no estaba en ninguno de ellos. Nadie antes había reportado algo así, nadie después lo reportó tampoco. Apareció esa noche y desapareció para siempre. Y nuestro narrador nos deja con una pregunta que yo creo que ninguno de nosotros puede responder con certeza, pero que vale la pena hacerse. ¿Existen apariciones que solo ocurren una vez? ¿Fantasmas de una sola noche, de un solo momento, que luego simplemente se van? Pasamos ahora a la tercera historia de esta noche. Y esta viene de un lugar muy particular, no de una ciudad, no de un barrio, no de un punto en el mapa que uno pueda encontrar fácilmente buscando en internet. Viene de un pueblito, de esos pueblitos que existen en los márgenes de todo, con apenas unos cientos de habitantes, con poco que hacer, con una vida que transcurre lenta y tranquila, gobernada por los ritmos de la naturaleza y por la carretera que lo atraviesa o que pasa a un costado. Nuestra narradora cuenta que en su casa tienen una pequeña tienda. La pusieron ahí porque tuvieron la fortuna
o quizás el destino, de vivir justo al lado de una carretera. Y esa tiendita, que vende casi exclusivamente a la gente que pasa, que viaja, que está de paso hacia algún lugar que no es ese pueblito, los ha sostenido durante años. Ha sido el ancla económica de la familia en los momentos difíciles, cuando el trabajo escaseaba, cuando las cosas se ponían complicadas. En una de esas temporadas difíciles, la mamá de nuestra narradora se enfermó y el papá consiguió trabajo en la ciudad, una oportunidad que no podía desaprovechar, así que se fue, dejando la tienda a cargo de sus hijas. Nuestra narradora iba a la escuela, así que negoció su turno con sus hermanas. Ella se quedaría en la tienda únicamente durante la madrugada. Mientras las demás dormían, ella atendería a los viajeros nocturnos. Y sí, llegaban, más de los que uno imaginaría para un pueblito en medio de la nada. Camioneros, familias que aprovechaban la fresca de la noche para viajar, jóvenes que cruzaban hacia algún destino lejano, llegaban a comprar tamalitos, cigarros, café, los tres pilares de la tienda nocturna de carretera. Durante esos meses, tuvo varias experiencias, pero hay una que dice que la ha marcado más que cualquier otra cosa en su vida. Una noche, ya entrada la madrugada, escuchó el sonido familiar de un vehículo acercándose a gran velocidad. Pero luego ese sonido cambió abruptamente en frenos, el chirrido inconfundible de una frenada fuerte, y luego el ruido de unas llantas sobre tierra, cuando el vehículo se orilló en el pequeño camino de acceso que llevaba hasta la tienda. Era por lo intempestivo de la llegada, por la urgencia con la que habían frenado. Nuestra narradora asumió de inmediato que era una emergencia, que alguien necesitaba ayuda, que quizás había pasado algo en la carretera. Lo que pasó a continuación la sorprendió de una manera diferente. La puerta del copiloto se abrió y una mujer salió corriendo, literalmente cogiendo. Entró a la tienda con pasos acelerados y una expresión que mezclaba el alivio de estar bajo techo con algo más. Algo que nuestra narradora reconoció de inmediato, aunque no supiera todavía exactamente qué lo había provocado. A miedo. Detrás de ella salió un joven, que desde afuera le decía que tenían que continuar, que era mejor seguir el camino que fueran, pero ella dijo que no podía volver a esa carretera todavía, que necesitaba un momento, que necesitaba respirar. Nuestra narradora les preguntó si todo estaba bien, si necesitaban ayuda. Le dijeron que no. Y entonces, con esa practicidad encantadora que tiene la gente que atiende tiendas de madrugada, les preguntó lo más natural del mundo: ¿van a comprar algo? Los dos la miraron. Luego se miraron entre ellos. Y en esa mirada compartida pasó algo interesante. Parecieron darse cuenta de repente de lo extraño de su propia situación, de haber frenado en seco en medio de la noche, de haber entrado corriendo a una tienda diminuta en un pueblito que no era su destino, de estar ahí parados sin haber pedido nada. El muchacho empezó a buscar algo entre las botanas. Cacahuates. Recuerda ella con esa precisión que tienen los detalles cuando una experiencia se queda grabada de verdad. Y la mujer, con esa necesidad de explicarse que tiene la gente cuando siente que su comportamiento necesita contexto. Dijo las palabras que nuestra narradora ya había aprendido a reconocer. Acabamos de ver algo en la carretera. Nuestra narradora nos cuenta algo importante en este punto. No era la primera vez que escuchaba esa frase. No era la primera vez que llegaba alguien confundido, alterado, buscando la seguridad de cuatro paredes y luz eléctrica, después de pasar por cierto tramo de carretera. Específicamente antes de llegar al rancho de La Palma, conocía las historias. Las había escuchado suficientes veces como para tener una respuesta preparada, un guión tranquilizador que ofrecía contexto y calma a los viajeros perturbados. Las leyendas de la zona venían a ser eso, leyendas, sustos sin consecuencias reales. Nada que pudiera hacerles daño de verdad. Así que les preguntó con esa naturalidad estudiada, casi como si ya supiera la respuesta:
¿Qué vieron? El muchacho empezó a describir lo que habían experimentado. Y al principio sonaba familiar, sonaba como todas las otras historias que había escuchado antes. Algo había comenzado a correr al lado de la camioneta de repente. Se había emparejado con ellos a la misma velocidad que llevaban. Una figura vestida completamente de blanco. Pero no un blanco limpio, sino sucio, cubierto hasta la cabeza como si tuviera una manta encima. Imposible distinguir rasgos. Imposible saber exactamente qué era lo que se escondía debajo de esa cubierta. Cuando él aceleró para alejarse, la figura también aceleró. Seguía a su lado, corriendo a la misma velocidad que la camioneta. Y entonces dijo algo que hizo que nuestra narradora prestara atención de una manera diferente. La figura empezó a moverse de una manera que no correspondía a ningún movimiento humano conocido. No corría como una persona, no corría como ningún animal que pudiera identificarse, se arrastraba, pero hacia adelante, avanzando, manteniéndose perfectamente a la par de la camioneta en movimiento, moviéndose con una mecánica que ninguno de los dos había visto nunca, y que ninguno de los dos sabía cómo describir con palabras que hicieran justicia a lo que habían presenciado. Nuestra narradora seguía escuchando. Seguía procesando, seguía diciéndose a sí misma que esto encajaba con lo que conocía, que tenía respuestas para esto, que podía tranquilizarlos, pero entonces el muchacho añadió el detalle que lo cambió todo. Como mi novia está embarazada, hizo una pausa, reaccioné, no sé, como para protegerla, y esa cosa apretó el paso, como para ponerse frente al carro. Otra pausa, más larga esta vez, y le pegué, le di un golpe para sacarla del camino. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente a cualquier silencio que hubiera habido antes en esa tienda de madrugada, porque esto ya no era una historia de algo que corre paralelo y desaparece. Esto era contacto físico, esto era impacto. Esto era la diferencia entre una leyenda y algo que deja marca en el mundo real. Nuestra narradora le preguntó, con toda la seriedad que la situación merecía, si estaba completamente seguro, si de verdad había sentido el impacto, si de verdad había tocado algo. El muchacho no dudó ni un segundo. Sí, ahí está el golpe. ¿Lo puedes ir a ver, Ann? Y nuestra narradora salió, fue hasta la camioneta, y ahí estaban, un golpe marcado con claridad en la carrocería, real, tangible, innegable. Pero no fue eso lo que la hizo entrar corriendo y cerrar la puerta. El olor, un olor que llegó con el viento y se le instaló en la nariz de una manera que no podía ignorar. No era un olor agradable, no era el olor de flores de jardín ni de campo abierto, era ese olor específico, denso y dulzón de una manera que revuelve el estómago, que uno asocia con un solo tipo de lugar, una funeraria, y junto con ese olor, llevado por el mismo viento, creyó escuchar algo más, un sonido que se acercaba desde la oscuridad de la carretera. Una voz que no pertenecía a ninguna de las personas que estaban ahí. Antron cerró la puerta. Les dijo que se tomaran un café, que ella invitaba, pero que por favor esperaran adentro un momento. El payaso del desierto. Y llegamos a la última historia de esta noche. Y les digo desde ya que esta es diferente a las anteriores. Diferente en su naturaleza, diferente en lo que provoca, diferente en el tipo de miedo que genera. Porque las historias anteriores tenían ese componente de lo inexplicable, de lo que no cabe dentro de los marcos que usamos para entender el mundo. Eran experiencias que uno puede intentar racionalizar, pero que en algún punto la razón simplemente suelta y dice: no tengo herramientas para esto. Esta historia tiene una explicación perfectamente humana. Y eso, amigos, en muchos sentidos, la hace más aterradora. Nos la comparte Eric Anthony Delgado. Sus padres son mexicanos de Sonora, pero él y sus hermanos nacieron en Arizona, Estados Unidos. Trabaja en una tienda junto a una gasolinera, en una carretera que se acerca a los límites con Nuevo México, muy cerca de una reservación de nativos americanos. El paisaje que describe es uno de esos que tienen su propia personalidad. El desierto del suroeste americano de noche
es algo completamente distinto al desierto de día. De día es árido, vasto, de una belleza severa y mineral. De noche es otra cosa. De noche tiene una oscuridad de una densidad particular, sin árboles que la filtren, sin edificios que la rompan. Una oscuridad que se extiende en todas las direcciones hasta donde la vista puede llegar y más allá. En medio de esa oscuridad, Eric trabaja solo en los turnos de madrugada, atendiendo sobre todo a la gente que entra a pagar su gasolina. Dice que es un trabajo tranquilo, que literalmente están en medio de la nada. Pero antes de que ocurriera lo que nos cuenta, ya había señales de que algo raro estaba pasando en esa zona. Sus compañeros y el manager los habían advertido. Habían estado recibiendo visitas extrañas por la noche. Nada definitivamente criminal todavía, pero lo suficientemente fuera de lo normal como para que la advertencia fuera clara y específica. Si ven algo sospechoso, cierren la puerta inmediatamente y llamen a la policía. Eric escuchó la advertencia. La tomó en cuenta, pero como pasa con muchas advertencias, cuando los días transcurren sin incidentes, con el tiempo se vuelve parte del fondo. Un dato más en el inventario mental del trabajo. No algo que uno lleva en primer plano de la conciencia en todo momento. Esa noche, Eric estaba en el baño, había cerrado la puerta. Como era costumbre cuando alguien iba al baño y la tienda quedaba momentáneamente sin atención, escuchó que llegó un auto. Salió del baño y a través de los estantes de la tienda pudo ver que un vehículo se había estacionado frente a las bombas de gasolina. Pero el chofer no estaba ahí, el carro estaba solo, con el motor encendido presumiblemente, estacionado frente a la bomba, y ninguna persona visible a su alrededor. Era un carro amarillo, un modelo antiguo, quizás un Pinto, pero no un clásico bien conservado como el de la primera historia de esta noche. Este era todo lo contrario, a la pintura corroída, enmudecida, con ese aspecto específico que tienen los vehículos que llevan demasiado tiempo abandonados y que de repente alguien saca a circular de nuevo sin haberlos restaurado, como si lo hubieran sacado directamente de un deshuesadero. Eric se disponía a acercarse a la puerta para abrirla, para que el cliente pudiera entrar a pagar. Era el procedimiento estándar. Era lo que hacía todas las noches, pero algo lo detuvo. No una voz, no un sonido, no ningún estímulo externo identificable. Algo, una señal que viene de ese lugar que los humanos tenemos y que la ciencia llama de muchas maneras, pero que en la práctica funciona como una alarma silenciosa que se activa antes de que el cerebro consciente haya procesado porque algo le dijo que no lo hiciera. Y fue en ese momento cuando escuchó los pasos. Alguien estaba caminando por el pasillo de madera que rodeaba la tienda. Caminando despacio, sin prisa, con esa calma específica que tiene la gente que no tiene miedo de que la escuchen porque no le importa que sepan que está ahí. Alguien estaba intentando abrir la ventana de la parte de atrás. Eric se agachó de inmediato. Se quedó completamente quieto. Sabía que había un arma en la caja registradora, pero estaba al otro lado de la tienda. Y además, como él mismo reconoce con una honestidad que le agradezco, ni siquiera sabía cómo usarla. Los pasos se desplazaron. Rodearon la tienda, se acercaron hacia el frente. La ventana junto a la caja. Alguien se estaba asomando, luego la puerta. Alguien intentó abrirla. Y cuando vio que no había nadie visible adentro, se quedó ahí, parado frente al vidrio. Eric lo vio desde donde estaba escondido. Y aquí es donde la historia toma ese giro que hace que uno no sepa exactamente qué tipo de miedo sentir. Porque no es el miedo a lo sobrenatural, sino algo más antiguo, más primario, más inmediato. El hombre vestía ropas de payaso. No era un disfraz de fiesta. No era el tipo de payaso colorido y alegre que uno asocia con cumpleaños infantiles y globos de colores. Era algo completamente diferente, algo que pertenecía a otra categoría, a otra dimensión del concepto. Un saco de paño café que le quedaba varios talles grande, pantalón del mismo estilo, igualmente holgado,
igualmente fuera de lugar. Un sombrero viejo ante la cara. La cara tenía restos de maquillaje. No maquillaje fresco, no maquillaje bien aplicado, sino los rastros de lo que alguna vez había sido maquillaje de payaso. Mal lavado, corrido, mezclado con días o quizás semanas de barba sin rasurar. Eric lo describe como algo a medio camino entre un disfraz y un estado, como si aquella persona no estuviera usando ropas de payaso, sino que simplemente viviera en ellas. Como si para ese hombre la frontera entre el personaje y la persona hubiera dejado de existir hace mucho tiempo, si es que alguna vez había existido. Y Eric, que confiesa abiertamente que los payasos le dan miedo de por sí, en circunstancias completamente normales y con toda la luz del día, estaba ahora viendo uno de noche, solo, en medio del desierto, intentando entrar a la tienda donde él estaba escondido. Se quedó completamente inmóvil, sin respirar más de lo estrictamente necesario, diciéndose a sí mismo que el hombre no podía entrar, que la puerta estaba cerrada, que mientras no se moviera, estaría a salvo. Y entonces, el hombre dijo algo, con una voz que Eric describe como demasiado tranquila para la situación, demasiado casual, como si estuviera comentando algo sin importancia, como si hablara consigo mismo o con el aire del desierto que lo rodeaba. ¡Ay! ¡Qué sencillo!, me dijo que te podía ver. Eric sintió que algo dentro de él se congelaba de una manera que no tiene que ver con la temperatura, porque eso significaba que el hombre sabía que había alguien ahí, que, a pesar de que Eric estaba agachado, escondido, sin hacer ningún movimiento ni ningún sonido, el hombre del exterior sabía que no estaba solo, y sin embargo, no intentó forzar la entrada. No golpeó el vidrio, no gritó ni amenazó. Simplemente volvió a caminar hacia la parte de atrás, hacia la ventana que no había podido abrir, y fue ese momento de distracción el que Eric aprovechó. Se levantó de su escondite, cruzó la tienda lo más rápido y lo más silenciosamente que pudo, llegó hasta la caja registradora, agarró su teléfono celular y llamó a la policía. Intentó sonar lo más calmado posible. Solo dijo que había un hombre extraño intentando entrar al local. No mencionó el maquillaje corrido, no mencionó el saco de paño café 2 tallas extra, no mencionó que parecía un payaso salido de una pesadilla, porque sabía exactamente cómo sonaría eso a las 2 de la mañana en una llamada de emergencias. Cuando el hombre del exterior escuchó la voz de Eric hablando por teléfono, algo en su comportamiento cambió. No corrió, no hizo ningún movimiento brusco que sugiriera pánico o urgencia. Caminó muy despacio, con esa misma calma perturbadora que había tenido desde el principio. Caminó hacia su carro amarillo y oxidado, lo encendió y en lugar de salir por donde había entrado, en lugar de volver a la carretera que era la única salida lógica de ese lugar, condujo hacia la parte de atrás, hacia el desierto sin prender las luces sin prisa, como si supiera exactamente hacia dónde iba, como si la oscuridad infinita del desierto de Arizona de madrugada no fuera un obstáculo, sino un destino. La policía llegó unos 15 minutos después. Buscaron en la zona, revisaron los alrededores. No encontraron nada, ninguna persona, ningún vehículo, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí minutos antes. Le preguntaron a Eric si podía darles más detalles sobre el hombre. Eric les dio el color de la ropa. Solo eso, porque sentía que si intentaba describir algo más, si mencionaba el maquillaje y el sombrero y el saco enorme, la conversación tomaría un rumbo que no iba a ayudar a nadie en ese momento. Y hay algo más que no les contó, algo que guarda para el final de su relato y que él mismo reconoce como lo que realmente lo paralizó esa noche. Más que la figura, más que la ropa, más que las palabras dichas hacia ningún lugar en particular. El olor cuando el hombre estaba parado frente a la puerta, cuando se asomaba por el vidrio, buscando con la mirada. Llegó un olor que se coló por los pequeños espacios entre la puerta y el marco. Un olor que Eric dice que se le instaló en la nariz
de una manera que no es normal, de una manera que iba más allá del simple estímulo olfativo. No era un olor desagradable en el sentido convencional, no era el olor de algo sucio o putrefacto, era un olor dulzón, denso, específico, un olor que uno aprende a reconocer, aunque no lo haya experimentado, muchas veces porque hay algo en la memoria instintiva del ser humano que lo registra y lo cataloga. De inmediato han flores, pero no de jardín, no de campo, las flores de una funeraria. Ese olor particular que existe en los salones donde se vela a los muertos. Esa combinación de flores frescas y algo más. Algo que las flores están ahí para disimular, pero que siempre se filtra de todas formas. Que siempre está presente debajo de todo lo demás. Eric termina su historia con una honestidad que me parece muy valiente. Dice que sabe que esto probablemente no es paranormal, que ese hombre era un ser humano, que tenía razones para estar ahí, que ninguno de nosotros puede entender completamente, y que precisamente eso es lo que más le aterra, porque lo paranormal, en cierta manera, tiene sus reglas, tiene sus límites. Los fantasmas no te siguen a casa, las apariciones no suben a tu carro. Las figuras que corren junto a las camionetas en carreteras oscuras no dejan golpes en la carrocería, o si los dejan, pero de todas formas uno puede decirse que son otra cosa. Pero un hombre real, con un carro real que aparece de la nada en medio del desierto, a las 2 de la mañana, vestido como un payaso que ha olvidado quién era antes de serlo, que sabe que estás ahí, aunque no te vea, que huele a flores de velorio, que conduce sin luces hacia la oscuridad absoluta y desaparece sin dejar rastro. Ese hombre sigue existiendo en algún lugar, y nuestra puerta, como dice Eric al final, siempre debe estar abierta. Cierre del canal, y con esa imagen, amigos, cerramos esta noche en 4 historias. 4 personas distintas, 4 puntos diferentes del mapa, una tienda, en la última salida de una ciudad, una caseta de peaje en un tramo legendario, una tiendita al lado de una carretera en un pueblito de apenas unos cientos de almas y una gasolinera en el desierto americano, todas unidas por el mismo hilo invisible a la carretera de noche y lo que vive en ella. Me quedo pensando en algo que atraviesa todas estas historias y que nadie menciona directamente, pero que está presente en todas ellas. La luz. En cada una de estas experiencias hay un espacio iluminado, una pequeña isla de claridad en medio de la oscuridad. Y hacia esa luz llegan cosas, algunas inexplicables, algunas perfectamente humanas, pero igualmente inquietantes. Algunas que pertenecen a categorías que no tenemos palabras para nombrar todavía. Quizás la luz no solo atrae a los viajeros cansados y a las familias que necesitan café y tamalitos a medianoche, quizás atrae a todo lo que se mueve en la oscuridad. Si tienen sus propias historias de carretera, de tiendas nocturnas, de casetas, de gasolineras en medio de la nada, ya saben dónde encontrarnos. Esta comunidad existe precisamente para eso, para que estas experiencias tengan un lugar donde vivir, donde ser escuchadas, donde saber que no están solos en haberlas vivido. Hasta la próxima noche, comunidad, y si manejan esta noche, no paren a menos que la luz sea de verdad de una tienda.